Nos acompañan don Agustín Santiago. Agustín es el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, órgano especializado del Consejo General. Nos acompaña don Luis del Amo, que es el secretario técnico del mismo registro que he hecho mención. Nos acompaña don Rubén, director del Servicio de Estudio. Doña Raquel, que no la veo, no sé si nos acompaña o no. Si nos acompaña, buenos días Raquel, perdón porque no veía en la galería de panelistas, también del Registro de Economistas Asesores Fiscales, y nos acompaña alguien que ustedes conocen, que es doña María José Portillo, de la Cátedra de Haciendas Territoriales de la Universidad de Murcia, compañera de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas, y también coautora y colabora en la confección del panorama de la fiscalidad autonómica foral de este año y de muchos años atrás. Me parece que estamos en la 20ª edición del panorama de la fiscalidad autonómica y foral. En esta ocasión, como hemos hecho la presentación aquí en Murcia, vamos a dedicar un trato especial, ¿no?, a la comunidad autónoma, lo referente a los impuestos, sobre todo propios, que lo expondrá doña María José. Yo, sin más, porque creo que lo importante es oír los resultados del panorama de la fiscalidad autonómica y foral, agradecerle al equipo técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales la labor, por supuesto, la gran labor que se desarrolla para poder poner un poco de luz o dar una herramienta a nuestros políticos. Estábamos diciendo antes de empezar la emisión, de que la convulsión, lo que supone tanta modificación normativa en el sistema tributario autonómico, y que no sabemos qué antes, si el sistema autonómico o el sistema fiscal, pero bueno, lo que es cierto es que si queremos darle a todo cobertura a ese estado de bienestar, pues habrá que replantearse el sistema de financiación, porque desde luego lo que se quedan son demasiadas figuras impositivas y muchas veces, como dice la profesora Portillo, pues con escasa recaudación, en algún ejemplo que pondrán luego en la exposición. Y sin más, pues me gustaría que don Agustín cederle ya el uso de la palabra y no demorarnos más. Gracias a todos por estar aquí, ya sea presentes o virtualmente, y luego tendremos ocasión, imagino, al final, de poder conversar. Gracias. Agustín. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Ramón, muchísimas gracias al Colegio de Economistas de Murcia por darnos la posibilidad de hacer esta presentación, que es continuación de la que hicimos el martes pasado en Madrid para todo el conjunto de periodistas y de compañeros de todos los colegios, pero obviamente, bueno, pues la de hoy centrada y analizando un poco de manera más concreta las características y las particularidades para la comunidad de Murcia. Obviamente, comparto con Ramón el deseo de que si Dios quiere el año que viene, pues esto podamos hacerlo si nos invitan de manera presencial. Bueno, por situar el marco en el que nos movemos, estamos ante la 20ª edición del panorama de la fiscalidad autonómica y foral, en la que un año más, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales, pues volvemos a, de algún modo, fotografiar el desarrollo de la capacidad normativa autonómica en fiscalidad, tanto en lo que hace referencia a los tributos cedidos como en los tributos propios de cada comunidad autónoma. El estudio es similar al de ediciones anteriores, constando de manera general de los siguientes apartados. Unos cuadros numéricos en los que se analiza especialmente la evolución de la recaudación del impuesto sobre la renta, el impuesto de patrimonio, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto de sucesiones y donaciones. Un análisis que se realiza a lo largo de una serie temporal de los ejercicios pasados comparativos con el ejercicio último de análisis, al cual ahora me referiré, y en el que este año, como novedad, pues añadimos la información relativa a la recaudación media por habitante. Incluimos también las novedades y tendencias en cada uno de los impuestos a los que me he referido antes, un análisis del desarrollo normativo completo efectuado por cada comunidad y un resumen de esto que acabo de mencionar anteriormente en 17 cuadros. Asimismo, la relación de normas en vigor y en aplicación y un capítulo dedicado a los impuestos propios. Y para finalizar,
pues tendremos unos ejemplos que nos permitirán ver de una manera más práctica y más gráfica las diferencias impositivas que se producen entre territorios. Me gustaría hacer una mención a lo relativo a la información de los importes recaudados, ya que no tenemos la información tan actualizada como nos gustaría, ya que en lo que hace referencia a las comunidades autónomas únicamente tenemos disponibilidad hasta el año 2018, mientras que en lo que hace referencia a la recaudación estatal disponemos de información únicamente hasta noviembre de 2020. En este sentido, recordar que además de comparar la recaudación del último ejercicio con el anterior, siempre tenemos una referencia fija hacia el año 2007. ¿Por qué el año 2007? Porque este era el último ejercicio antes de la crisis económica y financiera que podríamos situar en el periodo 2008-2012, del que nos estábamos recuperando hasta que, lamentablemente, pues el año pasado, 2020, nos hemos encontrado con el golpe de la pandemia por el COVID-19, lo cual pues, nos ha colocado otra vez en una situación de crisis económica, personal, de salud, que esperamos que pronto nos podamos recuperar y volver otra vez a seguir en una senda de recuperación. Sin más, entonces, paso a la primera parte del estudio, que es la que hace referencia a la recaudación. En el cuadro número 2, que está en pantalla en este momento, podemos ver que la recaudación impositiva del Estado en 2019 prácticamente iguala a la que teníamos en el año 2017. Se producen incrementos significativos en el IRPF, en donde tenemos un incremento del 19,66% en este periodo. ¿Sí? En el IRPF, durante 3 años consecutivos, se supera lo recaudado con anterioridad a la crisis. Y también es significativo la variación al alza de recaudación en IVA, con un 28,09%. El impuesto de sociedades sigue siendo un impuesto que recauda menos que en 2007, pero recordemos que ese año es un año atípico, tal como acabo de mencionar en este momento. Respecto a 2018, se produce un descenso de recaudación de 1.105 millones de euros, principalmente justificado por devoluciones extraordinarias vinculadas a sentencias y resoluciones de tribunales que han obligado a regularizar situaciones de ejercicios anteriores. Pasando al siguiente cuadro, número 3, que hace relación al impuesto de patrimonio, es importante ver que en la serie temporal desde el año 2008 hasta 2018, la recaudación cayó un 43%. Explicación de esto. Recordar que en el 2012 las medidas de mínimo exento 700.000 euros y de exención por vivienda de 300.000, pues provoca una caída, como acabo de mencionar, que pasa de 2.360 millones de euros en 2008 a 1.348 millones en 2018. Recordar que la recaudación también de 2018 a 2017 se incrementa en un 6,36%. Es importante recordar aquí que tiene bastante influencia sobre la recaudación, el hecho de que Madrid tenga el impuesto bonificado al 100%. En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el cuadro número 4, vemos que se ha mantenido bastante bien la recaudación durante la crisis, a pesar de que se ha establecido una clara competencia territorial a la baja. Se produce una diferencia de recaudación del año 18 al 17 en el conjunto del Estado de un 1,29%. En lo que hace referencia a la Comunidad de Murcia, como tienen ahí marcado, en el año 2018, respecto al ejercicio anterior, se produce una reducción del 17,68%. En cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales, a pesar de la subida generalizada de tipos, excepto en supuestos muy concretos, su recaudación se reduce muy significativamente desde el año 2007, principalmente vinculado a, en ese momento, la caída del mercado inmobiliario, que si bien a partir de 2014 vuelve a experimentar una
ligera subida, también vinculada pues, a esa recuperación después de la caída a la que me acabo de referir. En lo que hace referencia a la Comunidad de Murcia, como tienen ahí marcado, pues tenemos un incremento de recaudación en el año 2018 respecto al ejercicio anterior del 16,72%. En cuanto al impuesto sobre la renta, en el cuadro número 7, vemos que hay una comparación con los marginales máximos del impuesto sobre la renta o equivalente en países de la Unión Europea, en donde vemos que la situación de muchas de nuestras comunidades con tipos marginales máximos entre el 45 y el 54%, pues se encuentran en la franja alta de los tipos de tributación en la Unión Europea. Me voy a referir ahora, pues, tal como he ido diciendo, sí, pásame Rubén, por favor, como he ido diciendo de manera puntual en cada uno de los cuadros, nos encontramos con que la región de Murcia, ¿me pasas Rubén, por favor? La siguiente. Ahí. No, la que hace referencia a Murcia. La anterior. Ahí. Como vemos, la participación de Murcia en la recaudación por impuesto, nos encontramos con que la recaudación IRPF es un 2,05% del total del Estado, en patrimonio un 1,77%, en sucesiones un 1,99% y en ITP y AJD un 2,72% en relación al total del Estado. En lo que hace referencia a la novedad que incluimos este año en el informe de la renta disponible bruta media por comunidad, es significativo el mencionar que un impuesto periódico como el IRPF y que satisface una gran parte de los ciudadanos, tiene un pago medio, digamos, elevado, ¿no? De 1.900 euros por habitante al año, comparativamente con uno como el impuesto de patrimonio, que también es periódico, pero que paga mucha menos gente, que solamente aporta 29 euros por habitante al año. Y obviamente totalmente diferente de aquellos impuestos que son puntuales ante un hecho o circunstancia puntual, como es el impuesto sobre sucesiones o donaciones o el de ITP. ¿Vale? En este cuadro que tenéis en pantalla en este momento, veis marcado cuánto es la recaudación por habitante de cada comunidad en el año 2018 y veis cómo en renta para la Comunidad de Murcia tenemos 1.225 euros por habitante, ¿de acuerdo? En sucesiones y donaciones 28, en patrimonio 16 y en ITP y AJD 143 por habitante. Es evidente la relación entre el pago medio por habitante en IRPF y la renta bruta disponible en cada comunidad autónoma. Recordad que el impuesto sobre la renta es progresivo y aunque lo normal sería que aumentase de forma directa y proporcional, existen situaciones en donde se ve que la tendencia no es exactamente así, sino que, por ejemplo, nos encontramos con Baleares, que tiene un pago por habitante de 2.146 euros de media, con una renta bruta disponible de 15.900 euros. Sin embargo, Asturias, con un pago por habitante inferior a 1.775 euros, sin embargo, tiene una renta bruta disponible más elevada de 16.000. En el caso concreto de la región de Murcia, pues veis que para una renta bruta disponible de 12.535 euros, el pago por habitante es de 1.225, lo cual supone un 9,73%. Y por mi parte, en cuanto a los aspectos de recaudación, pues nada más. Creo que ahora continúa Luis con las novedades, ¿no? Hoy me toca a mí explicar las novedades. Perdón, disculpa. Bueno, vamos a comentar ahora las novedades que se han introducido para el ejercicio 2021 en materia de tributos cedidos, que en general no son muchas. Respecto al IRPF, la región de Murcia y Andalucía bajan un poco la tarifa del impuesto. Sabemos que en la región de Murcia se está aplicando actualmente un régimen transitorio, de manera que año tras año los tipos de la tarifa van bajando un poquito y esto va a durar hasta 2022. Por tanto, la tarifa que nos encontramos en 2021
nos encontramos unos tipos para todos los tramos que son un poquito más bajos en relación con los de la tarifa del ejercicio anterior. La Comunidad Valenciana sube la tarifa incrementando los marginales máximos para rentas superiores a 175.000 euros y se sitúa este año con un marginal máximo del 54%, siendo el territorio que más alto tiene el marginal en este ejercicio. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, solo se produce la rebaja de la tarifa en Andalucía. La Comunidad Valenciana incrementa el marginal de su tarifa y luego comentar que hay otras comunidades autónomas que no regulan una tarifa propia en el impuesto sobre el patrimonio, de manera que se les aplica por defecto la tarifa estatal. Y como sabemos, este año, tras la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado, pues se ha modificado la tarifa del impuesto sobre el patrimonio estatal, incrementándose el marginal máximo del 2,5 al 3,5 para patrimonios superiores a 10.600.000 euros. Por tanto, todos estos territorios, todas estas comunidades que no regulan tarifa propia, pues se ven afectadas por esta subida. Y en cuanto a TPO, simplemente comentar que Andalucía ha introducido un tipo reducido en este impuesto del 1% para la compra de vehículos que tengan la consideración de cero emisiones. Luego vemos en la siguiente diapositiva el resumen de las tendencias, comentar que a efectos del IRPF se ha subido la tarifa estatal, también tras la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado para 2021, se ha modificado la tarifa del IRPF estatal y la modificación consiste en que se ha añadido un nuevo tramo, de manera que para rentas superiores a 300.000 euros, ahora el marginal es el 24,5%. En la siguiente diapositiva vemos los marginales mínimos y máximos de todas las comunidades autónomas ordenados de menor a mayor. ¿Qué nos encontramos en relación con Murcia? Bueno, pues para el tipo mínimo vemos que Murcia se sitúa pues en la media, con un 19,2 agregado. En cuanto al marginal máximo, pues Murcia tiene una buena posición, se sitúa en la cuarta posición entre todas las comunidades autónomas que mejor tienen el tipo marginal máximo, que más barato lo tienen. Vemos aquí la tendencia que cada vez se producen diferencias más significativas entre comunidades autónomas, porque si comparamos el marginal máximo de Madrid, que es la que más rebajado lo tiene, 45,5, con el de la Comunidad Valenciana, que este año se sitúa, como dije, en el 54%, pues vemos que hay una diferencia de 8,5 puntos porcentuales. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, lo que decía anteriormente, que se ha incrementado la tarifa estatal, y en cuanto a las comunidades autónomas, pues las tarifas oscilan los tipos mínimos entre el 0,2 y el 0,3 y los tipos máximos oscilan entre el 2,5 y el 3,75%. ¿Dónde se sitúa Murcia? Pues Murcia tiene su propia tarifa y se sitúa un poco pues en la mitad de estos valores. Su tipo mínimo es el 0,24 y su máximo es el 3% y aplica un mínimo exento de 700.000 euros. En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, no se han producido novedades significativas en cuanto a las herencias entre familiares directos. Por tanto, seguimos un poco pues, la misma tendencia de los años anteriores, que es la competencia fiscal a la baja en este impuesto. La región de Murcia es uno de los territorios en los que se paga una cuantía simbólica, porque el impuesto está bonificado al 99%, tanto sucesiones como donaciones, entre familiares directos, grupos 1 y 2, cónyuges y descendientes, de manera que independientemente del importe de la herencia o del importe de la donación, pues se va a pagar un importe simbólico, porque como digo, hay una bonificación del 99%. Esta sería también la situación, por ejemplo, de Madrid, de la Comunidad de Madrid. En comparación con esto, o en contraste con esto, pues hay otros territorios, otras comunidades que sí gravan las herencias y las donaciones, pero introducen reducciones bastante cuantiosas, de manera, por ejemplo, en Castilla y León y La Rioja hay una reducción de 400.000 euros, de modo que si el heredero hereda 400.000 euros no tributa, si hereda más, pues ya empieza a tributar. Lo mismo en el Principado de Asturias, que tienen una reducción de 300.000 euros.
Aquí me gustaría comentar brevemente el tema de la renuncia a las herencias, porque a veces escuchamos en medios de comunicación que si se renuncian a las herencias por motivos fiscales. Bueno, estamos viendo que este no puede ser el motivo de peso para renunciar a una herencia, porque vemos entre los diferentes territorios la competencia fiscal a la baja. Cada vez se reduce más el impuesto y se pagan al final importes que no son significativos. De manera que si se renuncia a las herencias, pues deberá de ser por otros motivos, porque existan deudas o porque se desee que los bienes pasen directamente de los abuelos a los nietos sin pasar por los hijos, por las razones que sea, sin perjuicio de que pueda haber algún caso puntual en que sí sea por motivos fiscales, pero entendemos que ha de ser algo puntual, no la norma general. Y en cuanto a TPO y a JD, pues lo comentaba Agustín anteriormente, la tendencia ha sido ir subiendo los tipos. Actualmente los tipos de TPO oscilan entre el 6% en Navarra, que es el territorio que más bajo lo tiene, y el 11% en Cataluña para algunas transmisiones patrimoniales onerosas. Y en AJD, pues los tipos oscilan entre el 0,5% en los territorios forales y el 1,5% en muchas de las comunidades autónomas de régimen común. Buenos días. Yo voy a continuar, pues, en primer lugar, con un resumen para la Comunidad de Murcia, donde intentamos compendiar, pues, dar de un vistazo qué situación tiene. Tenéis los resúmenes de todas las comunidades, igual que en adelante, ¿vale? Y esto pues sí nos puede dar una visión clara. Entonces, como veis, en la primera línea, la tarifa de IRPF, pues ¿qué ponemos ahí? Por lo que ha dicho Raquel, el tipo mínimo agregado, tarifa estatal más tarifa autonómica, en Murcia es el 19,2 y el marginal máximo agregado el 47,4. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que Murcia tiene una tarifa bastante chata en el sentido de que el mínimo es relativamente elevado en comparación con los demás, porque hay muchas que tienen el 19 y algunas que tienen el 18,5, ¿vale? Y sin embargo, el máximo, el marginal máximo, el que se aplica a la renta más alta, pues es relativamente bajo en comparación con las demás, ¿vale? En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, bueno, pues la situación, como ha dicho Raquel también, pues es, si veis luego en los supuestos que va a poner y a explicar Rubén, pues veréis que es relativamente elevada, pero vamos, está más o menos en el tipo, vamos, en la franja media. En cuanto a sucesiones y donaciones, también como ha dicho Raquel, por esas bonificaciones del 99% para los familiares cercanos, pues la situación comparativamente es muy buena. O sea, en sucesiones, pues prácticamente se libera a estos familiares cercanos de pagar cualquiera que sea la cantidad heredada, y esto, al igual que ocurre en Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid y País Vasco, y en donaciones pues igual, y lo mismo ocurre en estas comunidades, excepto en Extremadura, que en Extremadura sí que se paga en los familiares cercanos en donaciones, aunque no paguen en sucesiones. En cuanto a transmisiones patrimoniales onerosas, pues el 8%, después de las subidas que ha ido habiendo, pues es un tipo relativamente bueno, porque hay pocas comunidades que tengan inferior, sí que hay algunas, como La Rioja, que tiene el 7%, el País Vasco, Madrid, Canarias, que tienen por debajo del 7%, pero todas las demás tienen tarifas que a lo mejor empiezan en el 8%, pero a medida que va aumentando la cantidad bien transmitido, pues van siendo superiores, y donde está peor de todo es en AJD, en actos jurídicos documentados, porque tiene el tipo más alto que tienen todas las comunidades, que es el 1,5 ahora mismo, incluso tiene el 2% cuando se transmiten inmuebles, la primera transmisión de inmuebles que lleva IVA, ¿vale? Y se formaliza en escritura pública. En esos casos no solamente no es el 1,5, sino que es el 2%. Ahora a continuación ahí os ponemos un contador de medidas. O sea, una de las cosas que decimos es que esto se ha exacerbado, digamos, el desarrollo de la capacidad normativa por todas las comunidades autónomas. Y ahí tenéis las medidas en cada impuesto que se ha implantado. Desde luego, desde nuestro punto, nos parece todo esto excesivo, más si luego, como veamos, tampoco esto tiene mucha enjundia desde el punto de vista del ahorro para los contribuyentes. Si veis, Murcia, pues en esta situación tampoco es de las que más ha regulado. Yo he contado 51 medidas en Murcia, que desde luego son mucho menos que los vecinos de la Comunidad Valenciana, que han regulado nada menos que 80.
Bueno, en total, alguien que quiera saber esto muy bien, pues se tiene que estudiar 858 medidas, ¿vale? Una cantidad importante. Y luego tenemos aquí un cuadro de qué significan estos beneficios fiscales en términos cuantitativos. Esto lo hemos tomado de los presupuestos autonómicos, que tienen naturalmente que relacionar pues, el importe de los beneficios fiscales. Esto, bueno, es un poco farragoso también de ver. Por ejemplo, en IRPF, que tenéis ahí, que las deducciones autonómicas suponen el 4,95% de la recaudación, digamos, lo que pierde la comunidad es el 4,95% de lo que podría recaudar, menos del 5%. Y luego, si pasamos a la diapositiva siguiente, vemos pues cada una de estas, Rubén, por favor, pasa ahí, sí. Cada una de estas medidas, pues, ¿qué significa? Entonces, bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, que la que más, digamos, lastre recaudatorio proporciona es la de gasto de material escolar, curiosamente, porque es la comunidad que mejor tiene esta deducción, porque puede llegar hasta 120 euros, cosa infrecuente en otras comunidades donde esta deducción de los libros de texto es ridícula y además se aplica con unas restricciones de renta que no sé quién se la podrá practicar. Sin embargo, aquí sí tiene cierta enjundia, seguida de la de los gastos de guardería, y luego, bueno, se ve que los murcianos pues, no están por invertir en el mercado alternativo bursátil, ¿verdad? Porque 785 euros de beneficio fiscal, pues no es que sea demasiado en un año. Hay que advertir que este cálculo está hecho con las deducciones del año 2018, porque hay un decalaje en la liquidación del Estado a las comunidades autónomas de estas cuantías de renta, y entonces, bueno, pues se calcula así. Bueno, en cuanto a hay impuestos sobre el patrimonio, no hay beneficios fiscales, por lo tanto no se cuantifican. En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, en la parte de abajo del cuadro tenéis las que son, porque arriba están los beneficios fiscales que se aplican con generalidad, los estatales. Nos vamos a fijar en los que aplica la comunidad autónoma. Como es lógico, el que es importantísimo es la bonificación del 99%, ¿vale? Que sí que lastra en 157 millones la recaudación. Y en cuanto a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, bueno, pues se presta también un poco a la anécdota, ¿no? Porque, por ejemplo, el beneficio fiscal de un tipo reducido, cuando lo que hay es una permuta de vivienda para adquirir una nueva, pues bueno, solamente 4 contribuyentes parece que accedieron a ella. Esto está puesto en el año 2020, esto estará hecho seguramente con los datos del 18. No son muchos, desde luego. No sé si merece la pena tener un beneficio fiscal de reducción del tipo cuando el número de operaciones que se van a beneficiar de él son 4, la verdad. Y eso nos ocurre algunas veces con todo esto. Y yo, por mi parte, paso la palabra a María José para que continúe con el apartado de tributos propios. Muchas gracias, Luis. Vamos a proceder a la presentación de la situación actual de los tributos propios en 2021 en todas las comunidades autónomas y también en la región de Murcia. Todas las comunidades autónomas pueden establecer impuestos propios. En principio, estamos hablando de las comunidades autónomas de régimen común, porque las comunidades autónomas de régimen foral tienen sus propios impuestos y, por lo tanto, todos los impuestos, renta, sociedades, IVA, son impuestos propios. Por lo tanto, dejando al margen las comunidades autónomas de régimen foral, para las comunidades autónomas de régimen común, ¿pueden establecer impuestos propios? Sí, los pueden establecer, pero tienen una serie de limitaciones. Pueden hacerlo en virtud de lo que establece el artículo 133 de la Constitución española, pero tienen una serie de límites. En primer lugar, no pueden establecerlos sobre hechos que ya grave el Estado o que graven las comunidades autónomas. Tampoco pueden gravar actuaciones que se produzcan en otras comunidades, ni tampoco pueden suponer un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías o servicios. En este marco, ¿qué han hecho las comunidades autónomas? Pues la verdad es que lo que han hecho ha sido establecer
establecer muchísimos impuestos. En las transparencias se han incluido todos los tributos propios vigentes en 2021. Tenemos 85 impuestos. Si restamos los impuestos que están o bien declarados inconstitucionales o bien no se aplican por existencia de los estatales, nos quedaríamos con 74 impuestos por parte de las comunidades autónomas, sobre hechos muy variados, pues no sé, desde los premios del bingo que tiene la comunidad autónoma de Murcia, o por ejemplo impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, y también los relativos a la fiscalidad ambiental. En Murcia, ¿qué impuestos propios tenemos? En Murcia tenemos el canon de saneamiento, el impuesto sobre los premios del bingo, el impuesto sobre almacenamiento de depósitos de residuos en la región de Murcia, el impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, el impuesto sobre emisión de gases contaminantes a la atmósfera y el recargo sobre el impuesto a actividades económicas que pueden establecer las diputaciones provinciales a este impuesto local. En Murcia no tenemos diputación provincial, pero sí está absorbida por la comunidad autónoma. Por lo tanto, como vemos, los impuestos de Murcia son principalmente impuestos de carácter medioambiental. Las comunidades autónomas han trabajado fundamentalmente en el ámbito de la imposición medioambiental. Si pasamos, podemos ver cuánto suponen los impuestos propios. Hemos dicho que hay netos 74 impuestos, pero ¿esto cuánto aporta a las arcas autonómicas? Realmente es que no aporta demasiado. Y además, como podemos ver, su crecimiento es similar al de los ingresos tributarios, pero nada que ver con las cantidades que se obtienen por ingresos tributarios por las comunidades autónomas. Cuando decimos ingresos tributarios de las comunidades autónomas nos referimos a impuestos directos, impuestos indirectos y tasas, incluidos por tanto los impuestos propios. En la región de Murcia los impuestos propios, la recaudación por impuestos propios ha crecido un 4,6% y en los ingresos tributarios un 4%, ligeramente por encima del total nacional. ¿Pero cuánto representan los impuestos propios sobre el total de ingresos tributarios? Pues es que podemos ver que muy poquito, ¿vale? Realmente en la región de Murcia representan los impuestos propios, representan el 1,8% de la recaudación por ingresos tributarios, tanto en 2018 como en 2019. En el ámbito estatal, si consideramos todas las comunidades autónomas, los impuestos propios solamente representan el 2,1% de los ingresos tributarios. Como vemos, es una participación muy exigua teniendo en cuenta la gran cantidad de impuestos propios que tenemos y los numerosos problemas de inconstitucionalidad que se han generado, además de la gestión, los costes de gestión de los mismos. Y en la región de Murcia, ¿cómo estamos en cuanto a recaudación? Bueno, pues aquí tenemos la recaudación de los últimos 3 años procedentes de los impuestos propios. Como podemos ver, para hacer referencia a 2019, los impuestos propios eran 55 millones, lo que se recaudaba por ellos, de los cuales la mayoría proceden de impuestos medioambientales, en concreto 53 millones. La diferencia está en el recargo sobre el impuesto de actividades económicas y principalmente viene del canon de saneamiento, que es el que mayor aportación realiza. De esos 55 millones, 50 se están obteniendo a través del canon de saneamiento. Y el resto de figuras tributarias, como podemos ver, tienen una escasa incidencia recaudatoria, pues el impuesto sobre depósitos de residuos aporta 2 millones. Pero el impuesto sobre vertidos a las aguas litorales solamente aporta 173.000 euros en 2019 y el de emisiones 550.000. Básicamente, si nosotros comparamos con la mayoría de comunidades autónomas y tenemos en cuenta la imposición medioambiental, que es el principal tipo de impuestos que se realizan, esta sería la situación. Como podemos ver, en la región de Murcia pues estaríamos en una situación en la cual prácticamente todo se aporta a través de tributos sobre el agua. En azul están todo lo que son tributos sobre el agua. Y en las comunidades autónomas en
en las cuales la mayor aportación no viene de tributos sobre el agua como Castilla-La Mancha o Castilla-León o Madrid, es como consecuencia de la definición de canon, porque dada la naturaleza jurídica del mismo se puede establecer como impuesto o como tasa. Entonces, en aquellos tenemos que irnos a la ley propia de cada canon para ver si es una tasa o es un impuesto. En aquellos lugares donde está definido el canon como un impuesto son todos aquellos que vemos que la mayor parte de su recaudación está en azul, pero en Castilla-La Mancha o Castilla-León o Madrid la figura que grava el agua no está reflejada como un impuesto sobre el agua y por eso tenemos estas diferencias tan importantes. Si todos los cánones fueran impuestos, prácticamente la mayoría de comunidades autónomas, la mayor parte de la recaudación por impuestos propios procedería del agua. Y nada más, yo creo que ya podemos empezar con los ejemplos de Rubén. Bueno, buenos días. Pues me corresponde poner en números pues, todo lo que han dicho ya mis compañeros para ver por las desigualdades que existen en los diferentes impuestos en función de la comunidad autónoma donde se pague. El primer ejemplo es el impuesto sobre la renta de las personas físicas y partimos de un contribuyente soltero, sin hijos, menor de 65 años y con diferentes niveles de rentas brutas del trabajo. Si vemos una renta baja de 16.000 euros, pues las comunidades autónomas donde menos se pagaría serían Canarias, Madrid y La Rioja, porque ya hemos dicho que es las que tienen el tipo mínimo más bajo, y donde más se pagaría pues sería en Navarra y Cataluña, que oscilan entre un 12% y un 13%. La región de Murcia, como ya hemos dicho, pues está en el medio y por tanto está bien tratada. Se pagaría 32 euros más, por ejemplo, que La Rioja o Madrid o Canarias, y se pagaría 282 euros menos, por ejemplo, en Navarra o la región de Murcia. Para rentas ya medias y altas, de 20.000 hasta 70.000 euros, si cogemos 45.000 euros de rendimiento de trabajo, bueno, pues vemos que es Navarra y Cataluña las que se disputan donde se pagaría más, y en el País Vasco pues sería la comunidad autónoma donde se pagaría menos. Murcia pues está a nivel de las que se pagaría ni mucho ni poco, está digamos en la mitad de la tabla, se pagaría 200 euros más, por ejemplo, que en el País Vasco, pero 430 euros menos que, por ejemplo, en Cataluña. Y donde más se nota la diferencia es en las de rentas altas, de 110.000 a 600.000, pues lo que donde menos se pagaría sería en Madrid, a un tipo del 45,5 marginal, y donde más se pagaría la Comunidad Valenciana, que ya hemos dicho que se pagaría hasta un 54%. Murcia, bueno, pues de las comunidades autónomas que lo tiene alto, pero no muy alto, o lo tiene menos alto que las que por ejemplo, Valencia. Se pagaría 1.900 euros más, por ejemplo, en Murcia que en Madrid, una renta de 110.000 euros, que es una renta alta, pero se pagaría 2.900 euros, casi 3.000 euros menos que la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ahí están un poco las diferencias en renta. Ahí tienen los gráficos ordenados de dónde más se paga a menos se paga, o niveles de renta. Y Murcia, pues como antes ha dicho Raquel, pues es la comunidad autónoma que baja todos los años un poquito su tarifa de renta, la baja en todos los tramos. No, por ejemplo, como Andalucía, que lo baja a partir de 28.000 euros, aquí se opta por bajar en todos los tramos. De tal manera que alguien que reside en Murcia este año pagará menos IRPF de lo que hubiese pagado el año pasado. Con estos datos, bueno, pues si hubiese ganado 16.000 euros, pagaría casi 5 euros menos. Una renta media de 45.000 euros pagaría 107 euros menos este año de lo que pagó el año pasado, y una renta ya alta, por ejemplo, de 300.000 euros, pues la diferencia sería ya de 640 euros menos que pagaría este año. Aunque se ha bajado en todos los niveles, como ya ha dicho Raquel, como la tarifa estatal ha aumentado en 2 puntos a partir de 300.000 euros, pues ese aumento estatal neutraliza la bajada que ha hecho Murcia en todos los tramos. Por eso, a partir de 300.000 euros, siempre va a salir a pagar más este año de lo que salió a pagar el año pasado. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, tenemos 3 simulaciones. Un patrimonio de 800.000 euros, de 4 millones y de 15 millones. Respecto a 800.000 euros o cualquier cuantía, es Madrid la única comunidad autónoma donde no se pagaría nada, porque está bonificado al 100%. Y Murcia pues está más o menos en la mitad.
Si vemos para 800.000 euros, pues en Murcia se pagaría 240 euros más que en Madrid, pero se pagaría 1.000 euros menos que en Aragón, que es donde más se paga. Aragón es donde más se paga esta renta de 800.000, ese patrimonio, porque se empieza a pagar a partir de 400.000 euros, frente a que el Estado lo tiene a partir de 700.000. A partir de 4 millones y de 15, donde más se paga es en Extremadura, porque además se paga a partir de 500.000 euros y tiene la tarifa más progresiva, y donde, como he dicho, no se pagaría nada sería en la Comunidad de Madrid. Murcia, bueno, pues una persona en Murcia con un patrimonio de 4 millones pagaría casi 44.000 euros más que en Madrid, y para un patrimonio de 15 millones de euros, pues la diferencia ya es notable. Sería 329.000 euros lo que pagaría además, por ejemplo, alguien que reside en Murcia que residiese en Madrid. Bueno, respecto al impuesto sobre sucesiones, partimos de una herencia de 800.000 euros de un padre a un hijo y vemos cómo abajo están las comunidades autónomas donde no pagarían nada, que es Andalucía, Cantabria, Galicia, y arriba del todo la que se pagaría más, que es el Principado de Asturias. Porque, como ya hemos dicho, hasta 300.000 euros no pagarían, pero este ejemplo es una sucesión de 800.000 euros. Murcia, pues está muy bien, está donde menos se paga, que es junto con Extremadura o Madrid, se paga, pues nada, 1.640 euros, que sobre 800.000 euros, pues es poco, por la bonificación del 99%. En donaciones, bueno, pues aquí se va a pagar en la residencia donde residen los donatarios, quienes reciben estos 800.000 euros que dona un padre a un hijo, que es nuestro ejemplo. Aquí, las comunidades autónomas donde más se pagaría sería Castilla y León y Extremadura, 200.000 euros, mientras que en Cantabria no pagaríamos nada. O, por ejemplo, en Murcia o en Madrid, 2.000 euros. Es decir, que está bonificado al 99% y, por tanto, no es significativo. La diferencia, por ejemplo, que un padre done a un hijo que resida en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y otro reside en la región de Murcia, pues el hijo que reside en Murcia pagaría 2.000 euros, mientras que el hijo que reside en Valencia pagaría 171.000 euros. Por tanto, esto casi sería incomprensible por parte del padre y por parte de los dos hijos. Bien, respecto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ya lo ha dicho antes Luis, en transmisiones tiene un 8%, por tanto está en la media del resto de las comunidades autónomas, y en actos jurídicos documentados, en este ejemplo, sale que Murcia es la comunidad autónoma donde más se pagaría. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Luis, es la única comunidad autónoma en que tiene un tipo elevado del 2% cuando se va a notario a escriturar una vivienda nueva, ¿vale? Entonces, el lugar es el 1,5%, que es lo general. Murcia es la única comunidad autónoma que lo tiene elevado a un 2%. Por eso, en este ejemplo, pues en cualquier nivel de transmisión, sean 150.000 euros o 250.000 o lo que sea, siempre será Murcia donde más van a pagar estos contribuyentes por adquirir una vivienda nueva. Respecto a las comunidades autónomas colindantes con Murcia, como es Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, vemos que en el IRPF siempre sería Valencia donde más se pagaría el IRPF, y luego, bueno, pues ya estaría Murcia, que como hemos dicho está en la media, y donde menos Castilla-La Mancha. Pero Murcia está más o menos en la media. En el impuesto sobre el patrimonio sucede lo mismo, mientras que es Valencia la comunidad autónoma limítrofe donde más se pagaría, luego sería Murcia y seguidamente pues ya Castilla-La Mancha y Andalucía, que está un poco mejor, pero un poquito, tampoco es que sea mucho. Respecto a las sucesiones, bueno, pues salvo Andalucía, que no se pagaría nada en nuestro ejemplo de 800.000 euros, como he dicho, en Murcia se paga algo testimonial, 1.600 euros, pero ya Valencia, como ven, pues se pagaría 63.000 euros. Ya es una cuantía importante entre heredar en Valencia o heredar, por ejemplo, en Murcia. Donaciones pasa exactamente lo igual. Están muy bien tratadas las donaciones en Murcia y, por tanto, es igual a Andalucía, pero ya si ven en el ejemplo la Comunidad Valenciana, pues se pagaría el que recibe la donación de 800.000 euros, 171.000 euros, y una persona que reside en Murcia, 2.000 euros. Aquí ya sí que las diferencias son bastante notables. Bueno, y en transmisiones, como he dicho, de actos jurídicos documentados, pues salvo esta última modalidad del impuesto, que sería Murcia la que más se pagaría, en transmisiones pues está con la media a un tipo del 8%. Agustín. Bien, bueno, pues
a modo de resumen final, unas conclusiones. Primero voy a referirme al ámbito general y global y luego haré referencia a lo particular de la Comunidad Murciana. En el conjunto, los impuestos propios en el 2019 recaudan un 2,1% de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, lo que supone 2.429 millones de euros. Esta recaudación, desde 2014-2019, ha crecido un 16%, que es un crecimiento inferior al de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, lógicamente, que han crecido un 32,8%. En cuanto a la recaudación por impuestos propios de cada habitante, pues es muy dispar, ¿no? Mientras que en Baleares suponen 188 euros, en Castilla-La Mancha suponen menos de 10 euros por habitante. En relación a los impuestos propios de carácter ambiental, suponen el 68,5% de la recaudación del conjunto de estos impuestos. En cuanto a ellos, como sugerencia, comentario o recomendación, pues sería deseable que se estableciese entre el conjunto de las comunidades un patrón único de configuración de estos impuestos, ya que en muchos casos se está gravando el mismo hecho imponible, pero con formatos diferentes, lo cual es muy complicado de gestionar y de seguir por parte de los contribuyentes y de las propias administraciones. En general, los ingresos ligados a la financiación de las comunidades autónomas han evolucionado positivamente desde el año 2008-2012. ¿Vale? En el caso de los tributos cedidos parcialmente, como el IRPF y el IVA, ha sido así, y en el caso de los tributos cedidos totalmente, por diferentes motivos, pues ha sido diferente, por los cambios en la regulación en impuesto de patrimonio y impuestos de sucesiones, como ya dije en la exposición inicial, o por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el caso de ITP y AJT. En cuanto al conjunto de los ingresos tributarios del Estado, la evolución desde ese año 2008 también ha sido relativamente positiva, subiendo la recaudación en casi todas las figuras, con excepción del impuesto sobre sociedades. A falta de la recaudación del año del mes de diciembre de 2020, y en un año en donde el PIB del conjunto del Estado ha caído en torno a un 11%, se estima que la recaudación pueda descender entre un 9 y un 10%, en torno a 19.000 millones de euros, 21.000 millones de euros. En cuanto al IRPF, en el 2021 lo más importante ha sido la subida de 2 puntos en el marginal máximo de la tarifa estatal. Y en cuanto a las autonómicas, como decíamos anteriormente, la han rebajado un poco Andalucía y Murcia, ¿vale? Sin embargo, Valencia la ha subido en los tramos más elevados de la tarifa. Esto da como resultado que tengamos un panorama en el conjunto de las comunidades con tipos máximos que van desde el 45,5 al 54%. En lo que hace referencia al impuesto de patrimonio, únicamente 4 comunidades han regulado el mínimo exento y ha sido para reducirlo, lo cual supone incrementar de inicio el importe a pagar por el impuesto sobre patrimonio. Este año, todas las comunidades que no han regulado la tarifa de manera específica verán cómo se les incrementa el marginal máximo a los ciudadanos con patrimonios que superen los 11 millones de euros. Se producen pocas modificaciones en este impuesto, como son la rebaja en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, en donde, como ya dije anteriormente, se baja el mínimo exento y además se sube la tarifa. En definitiva, en este impuesto todas las comunidades pues pagan unas cantidades considerables o significativas, con excepción de la Comunidad Autónoma de Madrid, en donde el impuesto está bonificado al 100%. En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, la competencia fiscal que nos encontramos se produce a la baja. De manera general, siempre que estemos hablando de sucesiones o donaciones con familiares cercanos. En ITP y AJD, como dijimos anteriormente, la tendencia es a subir los tipos. Y mencionar que la normativa de tributos cedidos, pues en general es muy compleja, muy farragosa, ¿de acuerdo? Lo adelantaba antes Luis. Es una barbaridad, una locura que existan en este momento 858 medidas en vigor para el ejercicio 2021.
esto es imposible de gestionar por el ciudadano, por el contribuyente, por los asesores, por los agentes externos e incluso por la propia administración. Entendemos que habría que reflexionar sobre el mantenimiento o no de determinados tributos y la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Si bien esto está claro que habrá que hacerlo sobre una modificación o sobre un nuevo estudio del nuevo marco normativo de financiación de las comunidades autónomas, cuyo establecimiento parece que no debería de ser. En lo que mencionaba anteriormente respecto a la Comunidad de Murcia, decir que tiene unos tributos cedidos que nos apartan mucho de la media del resto de comunidades, que en el IRPF tiene un tipo mínimo del 10%, un poquitín más elevado de lo normal en el 9,5% y un tipo máximo en línea con el resto o incluso menor. El resultado de esto es una tributación relativamente más elevada en las rentas bajas y un poco más baja en las rentas medias altas. Comparando con las comunidades colindantes, sí que en las rentas bajas se paga más y en las rentas medias menos. ¿De acuerdo? En cuanto al impuesto sobre patrimonio, comparando con las dos comunidades colindantes, es la segunda más alta. En el impuesto de sucesiones, Murcia se encuentra entre las regiones que beneficia más a los familiares cercanos y, junto con Andalucía, es en la que menos se tributa. Y en cuanto a ITP y AJD, pues en transmisiones patrimoniales tiene un tipo en el tramo medio-bajo, siendo la más barata de las colindantes, y en actos jurídicos, sin embargo, tiene un tipo de los más elevados. Para terminar, simplemente, pues, dos mensajes que creemos que trascienden lo que estamos hablando hoy, pero que es importante que tengan repercusión y relevancia. En este momento hay una situación problemática a nivel global en cuanto a las comunicaciones de inicio de los procedimientos tributarios correspondientes a comunidades autónomas y entidades locales. Este problema viene dado porque cada comunidad autónoma, cada entidad local utiliza una plataforma diferente para notificar de manera electrónica el inicio de los procedimientos a los contribuyentes, y esto supone que en muchos casos nos encontremos con procedimientos iniciados, con procedimientos en donde hay embargos, en donde hay apremios y demás, porque el contribuyente no ha recibido la notificación. Por lo tanto, para esto es fundamental que se implante de manera definitiva y que no se vuelva a aplazar la puesta en marcha del punto único de notificaciones electrónicas, que está prevista para el próximo día 2 de abril, es decir, la semana que viene. Y por último, queremos también mandar un mensaje que hemos trasladado desde el Consejo General y desde el REAF ya desde hace bastantes meses hacia aquí, y es que nos encontramos con una situación en donde tanto la normativa estatal como la normativa que emana de las comunidades autónomas no se ha adaptado en determinadas cuestiones a la realidad que nos ha provocado la situación de pandemia y de COVID. Y esto podría dar lugar a tener que devolver por parte de los contribuyentes incentivos fiscales que se ha aplicado en ejercicios anteriores porque estos vean incumplidas sus condiciones en el año 2020 y 2021. A modo de ejemplo, el ejemplo más claro es aquel que hace referencia a aquellos contribuyentes de impuestos sobre sociedades o de impuestos sobre la renta dentro de actividades económicas que hayan aplicado la libertad de amortización de bienes inmovilizados vinculada a la creación y al mantenimiento de empleo, ¿sí? Que con la situación de pandemia nos hemos encontrado con que las sociedades y los contribuyentes en impuestos sobre la renta han tenido que llevar a su personal al ERTE, con la interpretación que el ICAC ha dado a través de una consulta publicada en el mes de diciembre o principios de enero, no recuerdo exactamente, en donde dice de manera clara y expresa que los trabajadores en ERTE computarán a efectos de la plantilla media, que es de lo que estamos hablando aquí, como en aquella parte que corresponda única y exclusivamente al desarrollo de su trabajo efectivo, lo cual, traducido y de manera clara, quiere decir que los trabajadores que están en ERTE no computan o computan menos. Eso supone que a efectos de la libertad de amortización no se mantiene la plantilla media, no se mantiene el empleo y, por lo tanto, habría que devolver los incentivos
que se aplicaron en ejercicios anteriores, lo cual va a suponer un quebranto para muchísimos contribuyentes, un quebranto de liquidez. Lo mismo pasaría con la exención que se aplicaron a aquellas personas que pidieron la capitalización del desempleo en un pago único y lo dedicaron a iniciar una nueva actividad que venía vinculado a mantener esa actividad durante 5 años y que por la situación pues, han tenido que cerrar, han tenido que parar y no han podido mantenerla y por lo tanto tenemos otro problema añadido. Nos gustaría que esto, pues por parte, repito, tanto de la Administración Tributaria Estatal, del Gobierno, del Ministerio, de quien proceda, pues se tome en consideración y se modifique la norma en este punto con el único fin de tratar de mantener la estructura, el tejido empresarial, que al final va a ser lo que en los próximos años contribuya a la generación de riqueza, a la generación de ingresos tributarios y a poder sostener el nivel de gasto público que tiene el Estado español en este momento. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta por parte de los que nos acompañan. Hemos recibido alguna cuestión. Lo que pasa es que es muy tarde. Yo lo que sí os pediría es que respondierais a la mayor brevedad, ¿no? O con la mayor brevedad, porque estamos ya robándole muchísimo tiempo a los compañeros que nos siguen. De la explicación que nos dais, y yo creo que ha sido el motivo de la pregunta por esas explicaciones que estabais dando y por el conocimiento que tienen, nos dicen que si habría que preparar en la región de Murcia, en este caso, un texto refundido sobre impuestos propios, ¿no? Al igual que hay sobre impuestos cedidos. Yo no sé si para esta pregunta María José a lo mejor es la adecuada, ¿no? Como experta en impuestos propios. María José. Aquí estoy, Ramón. Pues mira, yo creo que sí, es que sería imprescindible que hubiera un texto refundido sobre impuestos propios, porque realmente cuando tú vas a analizar la normativa sobre impuestos, pues cuando tú tienes un texto refundido en el cual cuando se hace alguna modificación revierten ese texto refundido, es mucho más fácil para todos. Yo creo que tanto Murcia como todas las comunidades autónomas que no tienen impuestos, no tienen texto refundido sobre impuestos propios, sería aconsejable y muy deseable. El resto es ir buscando ahí a ver dónde está la normativa de cada uno de los impuestos. Así que sí, creo que sería muy conveniente. Pues, hay un tema también que sería importante. Tenemos varias preguntas que están llegando también. Otra que me acaban de comentar es sobre el tema del impuesto sobre vertido al aguas litorales. Si estamos diciendo en la línea que yo creo que ha contado Agustín, Luis, bueno, Raquel, todos habéis dicho, estamos hablando de impuestos que tienen una recaudación pequeñísima y que gestionarlo no sabemos exactamente evaluarlo, pero lo que sí sabemos que desde luego tiene un coste de gestión. ¿Eso cómo lo veis? ¿Habría que suprimirlo o habría que ya replantearse una modificación global? Me da igual quién responda, ¿eh? Lo digo porque todos habéis tratado el tema. Luis. Vale, bueno, en esto de los impuestos ambientales hay dos finalidades. Una es la finalidad recaudatoria y otra finalidad es la de desincentivar determinadas actividades o determinadas conductas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, en este caso, que algún impuesto que no tenga una recaudación muy significativa, pues tenga sumisión, ¿no? En este de los vertidos a las aguas litorales, pues no sé realmente en la región de Murcia cómo se configura, no sé si realmente eso es lo que habría que evaluar, claro, si está cumpliendo esa misión de que no se viertan, en fin, aguas contaminadas al océano, ¿verdad? Y luego, además, otra cosa que ya apuntaba María José, que es que, en en nuestro país, que es una península, pues hay muchas regiones que dan al mar. Y entonces, en todas esas regiones ribereñas, pues seguramente debería haber un impuesto sobre vertidos a las aguas al mar y probablemente habría que armonizarlo de alguna manera
para que se configurara de la misma forma, porque aquí lo que ocurre con muchos de estos impuestos es que muchas comunidades digamos, graban un determinado hecho imponible, una determinada materia imponible, pero la forma de grabarla es muy diferente. Entonces, para que esto no sea un caos, pues lo que apuntamos en el estudio, lo apunta María José, es, oiga, vamos a hacer donde los hechos imponibles más frecuentemente grabados, pues vamos a hacer, como ocurre en la Ley de Haciendas Locales, un marco único, dando capacidad normativa a las comunidades autónomas para que establezcan tipos y, bueno, en su caso, deducciones o lo que sea. Hay un par de preguntas más que nos llegan. Una nos hace nuestro compañero José Antonio, se ha identificado José Antonio Alarcón, también el responsable de la comisión con María José del área fiscal del colegio, y dice que existen grandes diferencias fiscales y la región de Murcia mantiene a la baja su competencia fiscal tanto en IRPF como en sucesiones y donaciones. Y él se pregunta, ¿existe una relación directa entre la desigualdad en la financiación autonómica y la diferente fiscalidad? Es decir, si la desigualdad en la financiación autonómica y la diferente fiscalidad tienen una relación directa. ¿Alguien? A responder. A ver, Agustín, que mueve la cabeza, no sé si quiere. No sé. No. Desigualdad entre la financiación autonómica y la diferente fiscalidad. Es decir, si al tener fiscalidades distintas en cada comunidad autónoma tiene una relación directa con la desigual financiación autonómica que tiene cada una de ellas. No sé, yo no me atrevería a contestar. Podría tener, ¿no? Podría tenerla, claro. Sinceramente no lo tengo claro. Sí que es posible. Pero yo no sé si yo creo que todos tenemos claro de que evidentemente si queremos tener un sistema que pueda financiar el estado de bienestar, pues tenemos que tener un sistema de financiación autonómica y en parte de ese estado de bienestar, responde o lo tienen que financiar o adecuar las comunidades autónomas, pues habría que tener un sistema de financiación autonómica lógico o coherente con ese estado de bienestar que queremos. No sé si iría por ahí y, lógicamente, para nutrir el sistema de financiación habrá que tener una capacidad recaudatoria. No sé si quiere decir eso, con lo cual yo estaría totalmente de acuerdo que hay una relación, pero no sé qué es antes o después, sinceramente. Yo también pienso claramente eso. O sea, yo creo que al final las comunidades autónomas tienen una serie de servicios importantísimos que tienen un coste muy grande, pues ya sabemos, sanidad, dependencia, todo esto, educación. Y entonces, bueno, por un lado, supongo que los gobiernos de las comunidades autónomas se fijan un nivel de ingresos que necesitan para atender el nivel de bienestar que quieren dar a sus ciudadanos, en lo cual también influirá cómo van a gestionar el gasto, ¿no? Y partiendo de ese nivel, pues van a ver de dónde. ¿El de dónde? Pues el de dónde depende en parte del sistema de financiación. Esto yo no lo sé apreciar exactamente, pero sí que vemos que dicen, bueno, esta comunidad está infrafinanciada, esta comunidad está sobrefinanciada. Si fijado el nivel de gastos, yo estoy en una comunidad sobrefinanciada y yo no he fijado un nivel de gasto muy amplio, pues podré bajar la fiscalidad y viceversa, ¿no? Pregunta y vamos a intentar que sea la última, que están alguna cuestión más por ahí entrando, al respecto de cuál sería el efecto de la posible armonización fiscal en lo que respecta a los impuestos cedidos en la región de Murcia. A ver, María José, ¿tú te atreves en ese tema? Por favor. No, el micro... Yo creo... Sí, ahora ya sí. Yo creo que, a ver, el tema de la armonización fiscal es importante y nosotros lo hemos defendido en los términos que estaba diciendo Luis. En la Ley de Haciendas Locales establece un impuesto y le da potestades normativas al resto de comunidades autónomas, por ejemplo, para que modificaran en unas bandas, entre un máximo y un mínimo. Lo que a lo mejor no tiene sentido es lo que estábamos viendo en el ejemplo del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que haya comunidades autónomas donde pagas 200.000 euros y en otros pagas 0. Entonces, eso sí que tendría que ser, sí que se tendría que valorar, pero decir que se quiere armonizar tampoco tiene que ser
tampoco tiene que significar decir que quieres subir los impuestos, sencillamente que no haya esas divergencias tan importantes y que se le dé posibilidades a las comunidades autónomas para moverse en unas bandas. Y no tiene por qué ser una banda muy elevada, si no tenemos por qué salir perjudicados, pero sí que está claro que hace falta un debate sobre estas cuestiones y además desde hace ya mucho tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Que hemos cubierto el tiempo solamente. Agradecer de luego a vosotros vuestra presentación, los compañeros desde el REAF, a María José también. Lógicamente, agradecer a los que habéis conectado. Algunos nos han dicho que hoy era fiesta en Cartagena, no lo han hecho mención expresa, por lo que se ve, no les ha gustado muchísimo hablar de fiscalidad, el día festivo allí. Oye, es un viernes de dolores de esos atípicos y sabemos que Cartagena, igual que otras ciudades, no sé, un día muy especial como Lorca también y tal. Agradecer a los medios que nos han acompañado tanto presencialmente como a través de los medios de online y nada más, esperar que esto sirva como un arma, como una herramienta, arma no violenta y como una herramienta para que nuestros políticos pues tomen determinaciones, ¿no? Y a ver si consiguiéramos entre todos, pues no sé, que nos simplificaran un poco el sistema tributario. Yo con eso me conformaba, porque esas 800 y pico figuras que hay por ahí, desde luego asustan, ¿no? Y sobre todo a los que se dedican al tema de asesorar fiscalmente, como tenemos aquí a nuestro querido presidente Agustín, pues debe de ser un dolor de cabeza continuo, ¿no? El estar actualizado con tanta normativa. Nada más. Un abrazo, buen fin de semana y si queréis decir algo, por favor, pues es el momento. Es el momento. Nada, pues agradecer de nuevo. La posibilidad de dar difusión pues al estudio, que creo que sobra decirlo, pero que hay que felicitar de manera específica a Rubén, a Luis, a Raquel, en cuanto al trabajo de actualización que se hace todos los años para generar un documento con toda esta información y que nos consta que es quizá de los que más proyección y más utilización tienen por parte de más agentes durante todo el año. Constantemente vemos que se utiliza el informe del panorama fiscal de la tributación de las comunidades autónomas.